Muy cerca de esta sala está el mar, un espacio de esperanza para mucha gente. Miles de personas huyen de sus países o de una vida que no es vida sino simple supervivencia, buscando en Europa un destino seguro que no encuentran. El respeto a los derechos humanos nunca debe ser una posibilidad o una opción, sino una obligación que se sustenta en la defensa y garantía de la dignidad humana. La inmigración es una oportunidad para los países avanzados y para las democracias avanzadas. Hay múltiples estudios de universidades muy prestigiosas que lo que plantean es que aquellas sociedades que tienen más interculturalidad son más solventes económicamente, culturalmente y más avanzadas en cuanto a su desarrollo. Por tanto, empezando porque la inmigración es una oportunidad y no un problema, lo que hace falta son políticas de inclusión que se hacen sobre todo además desde las regiones y desde los municipios. Si miramos en una perspectiva media del tiempo, desarrollando el concepto de ciudadanía universal, por un lado, es decir, todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos y vivir en el mundo hoy, tienen estatuto de ciudadanía, y en segundo lugar, dentro de la ciudadanía hay que desarrollar la dimensión de la ciudadanía cultural. Solo si desarrollamos este concepto de ciudadanía cultural junto al de ciudadanía política o ciudadanía social, solo así podremos encontrar un espacio de convivencia en el cual nuestros conflictos se puedan dirimir de una manera pacífica y creativa. From the view of the European Union, it's a big challenge for us that we work together regarding these topics, migration and inclusion. And we have to give people chances from the first day on when they are here, but we have then to look that they do what we expect from them. Because I think the very best, the very most important thing for us is that all the inhabitants can follow us at this way. They have to understand that people who come here, that they want to work and that they want to have a good life in Europe, and that we give them the opportunities, but then we have the duties too. La Comisión Europea dispone de varias herramientas, fondos o programas de carácter competitivo a los cuales las entidades potenciales beneficiarias se presentan directamente con proyectos, propuestas de proyectos, y aquellos fondos que pasan por los estados y por las comunidades autónomas o regiones europeas, que son los fondos estructurales y de inversión europeos. Todo esto son herramientas que están a disposición de todo el mundo para mejorar esa integración y esa mejor inclusión de personas migrantes y refugiadas. No obstante, quizá lo que falte es mejorar la información de la existencia de estos instrumentos y simplificar su gestión. Son dos de los principales problemas con que se encuentra ahora mismo la Unión Europea. En el momento actual, Europa tiene necesidad, con la situación demográfica existente, para preservar nuestro modelo económico, recibir inmigrantes. Además, Europa es ante todo una cuestión de valores. No podemos cerrarnos al sufrimiento de ciudadanos de otros estados. Tenemos que conseguir que sea una coalición positiva, pero para hacer esto tenemos que hablar en términos de derechos y obligaciones. Integración consiste en aceptar a ciudadanos de terceros países que buscan mejorar la situación económica, que buscan huir de un problema importante, pero también los que se quieren integrar en la sociedad europea tienen que aceptar nuestro modelo de valores. Una cosa es la diversidad, una cosa son las tradiciones, y otra cosa es que no sea una integración que venga de los lados. ¿Qué hacemos en Europa? Pues el foco lo tenemos puesto en dos grandes ejes. Necesitamos educación, necesitamos condiciones de empleo. No hay integración posible si mantenemos a los emigrantes en una situación de desigualdad. Yo siempre empleo una frase fantástica del Papa Francisco.
Cuando hace 3 años entró la crisis migratoria, le preguntaron cuál era la prioridad en inmigración. Dijo, mira, la prioridad en inmigración es integración, integración y más integración, porque lo contrario de eso es la guetización. No podemos permitirnos guetos. Nosotros tenemos que crear laboratorios de innovación sociocultural. Esto, de momento, digamos que se hace de manera espontánea en grupos, asociaciones y proyectos, algunos de ellos que financia la propia Unión Europea, pero otros no. De manera sistemática, igual que lo hacemos en el ámbito de la química o la física, debemos tratar de encontrar soluciones a problemas sociales y culturales. Esto no tiene que suceder por casualidad, sonó la flauta por casualidad, sino que tiene que ser porque hay deliberadamente la creación de espacios que yo llamo laboratorios de innovación sociocultural. Y creo que la Unión Europea está en el momento en que ha de dar este salto cualitativo. That, for example, Interreg Transnational Cooperation Program can do is that they bring together different countries of the European Union and they give a platform of opportunity to come together and discuss the problems and the solutions of migration-related challenges. Dealing with migrants, where you have to be warm towards them, where you have to be possible to develop their life, learn the language, work, establish a family, go to school, and if you can adapt your policy towards migrants, you can all integrate in a new world, because the world of yesterday will not become the world of tomorrow. So migrants have to adapt, but also the citizens of Mechelen have to adapt in that new reality. So in my opinion, Europe has a very big responsibility. We have to look that people don't have to leave their homes, and therefore we need to urgently need to spend our money over there, and we have to look either in economic cooperation project, or we have to encourage our own companies that they invest their money in those companies. And I think that's the biggest aim which Europe has. We have to look that people don't have to leave their own homes. The European Union can, with its various funding instruments, again Interreg for example, play also a crucial role by channeling funds to those entities where the funds are needed. And I would say when it comes to the integration of migrants, that's mostly the local municipal level. I think that's where integration happens, that's where you can see successful integration projects. And that's where the money is needed. Migration is not an emergency, so it's a date of fact. So every time in the old history, human history, people have migrated from different areas. So we have to consider migrants as part of our communities. Bueno, yo lo primero que creo es que la Unión Europea debe ser más valiente. Debe ser valiente a la hora de romper los estereotipos, de romper las falsas noticias que corren en torno a los migrantes y a los refugiados, y crear un relato común de oportunidades de desarrollo para esas personas que vienen aquí por el simple hecho de que están huyendo de una guerra o de que se están muriendo de hambre y necesitan cambiar de vida para vivir en mejores condiciones. Yo creo que les tenemos que ofrecer un espacio de integración, pero también un espacio donde ellos puedan tener sus posibilidades de desarrollo personal, y para eso es necesario que la Unión Europea ponga de acuerdo a todos sus líderes, que la Comisión Europea y el Consejo de Europa se pongan de acuerdo y puedan ofrecer a esas personas migrantes y a los territorios que las acogen unas posibilidades reales de inclusión. It is not an option, but it is an obligation. So the European Union should continue to work keeping in mind this obligation, the respect of human rights of migrants and refugees. La Unión Europea hoy por hoy incide en un 20% solamente en el medio rural.
pero si la Unión Europea estuviera más presente y explicara y utilizara la pedagogía para dar la posibilidad a esos territorios de crearse un proyecto común de integración y de inclusión, pues se abrirían muchísimas posibilidades de desarrollo industrial, de desarrollo agrario, desarrollo ganadero, desarrollo incluso cultural o incluso turístico-cultural, que pondría en valor muchos territorios que hoy por hoy se están abandonando, y estamos abandonando sus recursos patrimoniales, sus recursos naturales y sus posibilidades. Entonces yo creo que ahí la Unión Europea debe incidir un poquito más, y las personas migrantes tienen una posibilidad de encontrar ahí un buen refugio y un buen proyecto de vida. Whatever we do, we should always remember to pay particular attention to women in migration and in the flows of asylum seekers, because they then remain within the vulnerable groups, and special attention should be devoted to making sure that the needs of these vulnerable groups, including women of course, are always kept in mind when drawing up measures and support upon arrival, upon reception and upon inclusion in the local societies. Creo que nos olvidamos cuando hablamos de esas personas que cruzan fronteras, hablamos de ellos como si fueran cifras nada más, y nos olvidamos que son personas en busca de una vida mejor. Bien, yo creo que la Unión Europea tiene un reto, y es efectivamente generar inclusión de las personas migrantes con dos pilares fundamentales. Uno es reducir la pobreza y por tanto generar igualdad de oportunidades, reducir las desigualdades, pero también al mismo tiempo acompañar las políticas de igualdad de oportunidades con las de igualdad de trato. Tiene que ser una Unión Europea inclusiva y que por tanto no exija al ciudadano o ciudadana que se adapte a su realidad, sino que sea la institución europea común y luego evidentemente también los estados y ámbito local y regional que nos adaptemos a la ciudadanía. Por tanto, pasar de, en los mejores casos, la cohabitación que tenemos ahora a un espacio de convivencia. Creo que es fundamental, que es un reto que tenemos que desarrollar en los próximos años. Las personas, en principio, las sociedades son abiertas con otras culturas, con personas que vienen además a nuestros países muchas veces huyendo de guerras, de problemas de cambio climático, de persecuciones, de torturas, del terror o de la miseria, ¿no? En definitiva, lo que intentan es ellos y sus familias y sus hijos tener una vida mejor. A partir de ahí, las políticas de inclusión están muy ligadas a las políticas sociales. Es decir, es muy importante que los derechos sociales sean una realidad y que en esos derechos sociales, en esa garantía, no haya exclusión. No haya exclusión de ningún tipo, ni por razón de la nacionalidad, ni por razón del color de piel, ni de la lengua que hables. Por tanto, son digamos, un elemento fundamental para favorecer la cohesión social y la inclusión de las personas que vienen a nuestros países. All these actors have a role to play in this very complex subject. No? I think this conference showed us how the subject is complex. You know, we started with human rights, equality, respect of the human rights, integration and inclusion, which they provide the framework for all the action. But then we went all the way to Ulysses, you know, how our society should be decent and how we should react to this crisis. So both the policymakers, the people on the very ground should probably somehow work in a framework to help these normal people. And we had around 1,000 people, volunteers helping with that in Valencia. A lot of translators, because the language barrier is quite big. But just an example, one director of one of the agencies helping with that, calling a student who speaks Arabic to help a small child actually in hospital. And these are those small actions which are so necessary on the ground. And for that, we need basically the framework of actions, maybe without too much complications of, let's say, definition, policies, funds, etc. I mean, I think these people simply need help to be able to act. This meeting showed a plural vision of the reality of current migration processes.
This moment aimed at providing justice to the migratory reality against possible misinterpretations derived from the lack of information or due to the building of fear or hatred as it is occurring today in Europe. It also aimed at creating a plural vision from the perspective of professionals who work daily in people integration with a migrant background. European and regional institutions as well as social agents offered a critical analysis together with experts and policymakers. The University of Valencia, together with the Interreg program and Generalitat Valenciana, hosted this meeting in La Nau, an emblematic space in which the figure of Juan Luis Vives is honored. Juan Luis Vives was indeed a humanist and a visionary thinker ahead of his time who suffered exclusion and exile. These realities from the past are occurring again today. The challenge is not to repeat the same mistakes as in the past, but to achieve a concrete and peaceful integration without violating the rights of individuals, families, children, women and men, who in many cases arrive fearful as Ulysses, without knowing what reception they will have in Europe.